que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Claramente, nosotros tenemos una preocupación sobre el régimen dictatorial de Venezuela. En eso tenemos que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura y esa dictadura ha protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio. Joe Biden ha dejado claro, ha advertido que Nicolás Maduro sigue siendo un dictador y hace algunas horas ha confirmado que se le han metido al espacio aéreo, señores, al dictador de Venezuela, así como lo están escuchando. El gobierno estadounidense continúa presionando fuertemente a la dictadura de Venezuela. Habría dejado claro hace algunas horas Padrino López, donde habría repetido directamente que Venezuela denuncia la violación del espacio aéreo con una nave de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden no descartó la extracción de Nicolás Maduro con un comando especial cuando se puede estar observando, señores, que esta aeronave estuvo sobrevolando en la noche del día de ayer. Y hoy en la madrugada han asegurado que esta nave cuenta con radares sofisticados que están acomodando ya algunos mapas directamente porque Nicolás Maduro está incumpliendo en todo. Este señor cada vez más se le complica la situación y para nadie es un secreto que el país estadounidense sigue desconociendo esta dictadura. Así lo habría dejado claro el gobierno del país del norte, quien, como todos sabemos, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, reconocen es al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien es, como todos sabemos, reconocido por más de 50 países. Nicolás Maduro va a tener que negociar su salida definitivamente con la oposición, con Juan Guaidó, así lo habían confirmado, pero ese no es el problema principal, señores, porque ahora hay otro dilema en todo esto, mis amigos, más grande. Han confirmado que los militares en estos momentos se le estarían reuniendo para un alzamiento militar en Venezuela, así lo habían confirmado. Se ha dado a conocer en algunos videos directamente por algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes han llamado a un alzamiento en un comando en la ciudad de Caracas. Ya se tenía información de que en más de 9 estados un capitán ya había hecho algún llamado para que se reunieran para un alzamiento militar en contra del régimen en Venezuela, pues ahora nuevamente han advertido que ya Nicolás Maduro no se encuentra en el país y ahora se están acomodando militares en esos momentos, los cuales estarían invocando a otros miembros de la FARC y del ejército bolivariano para desertar, pero también van a participar en el alzamiento que están preparando cuando llegue Nicolás Maduro. Señores, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más de la información. El desespero de las tropas ha llegado realmente a un nivel bastante grande. Ellos ahora están asegurando que no van a seguir aguantando más la dictadura y las órdenes que dé Nicolás Maduro. Ya las deserciones son masivas, pero también se estaría confirmando que algunos militares venezolanos difundieron múltiples videos en los que realizan un llamado hasta la población y a otros uniformados a manifestarse contra el régimen de Venezuela. Señores, cada vez se complica la situación en el país de Venezuela con la dictadura y el pueblo, porque realmente están pidiendo libertad y ya no quieren seguir más viviendo con esta presión, la cual les impone Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictadores, los cuales van a ser presos y puestos en prisión ante la justicia internacional. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Que disuelva los 5 campamentos que tiene en Colombia. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la Revolución Bolivariana. Esa es la verdad. Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. Y sobre todo porque le hemos demostrado siempre, durante todos estos años, todos sus planes, antes de que los ejecute, todos sus planes. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela, para hacer daño a Venezuela. Las denuncias contra ese régimen las hice siendo senador, con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 55 parlamentarios chilenos. 3 jueces serán los encargados de investigar posibles delitos contra los derechos humanos en Venezuela. Es un genocida y criminal de lesa humanidad. Duque arremetió contra un presidente de la región. No es la primera vez que lo hace. En el 2019 ya lo había hecho desde Nueva York, sosteniendo sus afirmaciones en un proceso que abrió la Corte Penal Internacional en contra del mandatario al que él señaló. El presidente colombiano Iván Duque volvió a arremeter en contra de Nicolás Maduro en esta ocasión. Lo mencionó al cierre de la ceremonia de ascensos del ejército, evento en el que le calificó de genocida y criminal de lesa humanidad. La frase no es nueva, pues ya la había dicho en el año 2019 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tal motivo, el mensaje que esta vez
se sobreentiende como la ruptura que hay con el gobernante venezolano, quien fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por delitos de su país. Así lo recordó el jefe de Estado colombiano, quien a su paso resaltó que muchos países como Colombia reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó, recientemente agredido seguidores del chavismo en el estado Cojedes, Venezuela. La nueva arremetida se dio en el marco de unas declaraciones sobre el cambio de gobierno que vivirá el país en los próximos días con la segunda vuelta a la presidencia. En ese contexto, Duque dijo que si el nuevo gobierno decide reconocer a esa dictadura, en mi humilde opinión creo que será un gran retroceso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. La mención a ese documento firmado en septiembre del 2001 y a Venezuela viene a darse en la 9ª Cumbre de las Américas, en la que el presidente se despachó ante líderes de la región contra las dictaduras que hay en el vecino país, Nicaragua y Cuba. Nosotros tenemos una preocupación sobre el régimen dictatorial de Venezuela. En eso tenemos que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura y esa dictadura ha protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio. La prueba fehaciente es dónde cayó Santrich, dónde cayó Romaña, dónde cayó el Paisa, en territorio venezolano. Y allá está Pablito, allá está Antonio García, allá está John Mechas y allá está Iván Márquez. Entonces yo creo que tener esa conversación franca y decir, mire, la preocupación de Colombia es que ese país y esa dictadura protege el terrorismo, es lo que a nosotros nos genera la mayor preocupación y el mayor cuestionamiento, y lo hemos hecho abiertamente. Traduce las graves violaciones a los derechos de los ciudadanos de esos países y la alteración del orden constitucional constituyen una dictadura que en Latinoamérica debe rechazarse. En lo que respecta a Colombia, el presidente también concluyó que la decisión que tome el nuevo gobernante va a tener que ser explicada ante la gente. Esta no es la única vez que el Iván Duque arremete contra Nicolás Maduro, como bien ya se dijo en septiembre del 2019, lo dijo estando en Nueva York, Estados Unidos. Esta vez preguntó cómo no va a ser un genocida si es una persona que se ha dedicado a perseguir grupos poblacionales de manera inmisericordiosa. La afirmación tiene como sustento la denuncia contra el líder del régimen presentada ante la CPI, la cual abrió de manera preliminar una observancia en febrero del 2018. El curso de ese proceso internacional sigue abierto y lleva a instalar en marzo de este año una oficina en Venezuela para vigilar de cerca las investigaciones de crímenes de lesa humanidad contra personas opositoras al gobierno. Así lo habría dejado claro el presidente colombiano Iván Duque. Continuamos con más información. Hemos logrado que 8 jefes de Estado del mundo se sumen y seguirá creciendo el número, pero hoy se da un paso importante y esperamos que avance la investigación, que ha sido además validada por un excelente documento elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. El presidente Duque aseguró además que el fenómeno migratorio que vive ese país requiere una visión de derechos humanos. Ese compromiso por la defensa de las libertades y la denuncia de la dictadura es una forma también de reivindicar estos 70 años. Esta fue una respuesta a una acción de tutela con la que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro la asistencia a este debate presidencial. Le aclaro, según la orden judicial, el encuentro deberá producirse como máximo dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación. Bien, y seguimos con más noticias importantes porque habrá debate. Así será cara a cara entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. En cuestión de minutos, resolvió una terna que había retomado días de polémica jurídica y política entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quienes finalmente sí realizarán un debate antes de la segunda vuelta presidencial. El origen de la discusión fue una tutela de fallo en la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Bogotá, con ponencia del magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona, tras estudiar un recurso que habían presentado 6 personas y que ordenó la realización del debate. La petición fue presentada luego de que el ingeniero manifestara que no asistirá a debates con su rival en la carrera presidencial, la misma postura que tuvo Petro en los meses anteriores a la primera vuelta presidencial y que solo cambió en ocasiones muy puntuales. Tras el fallo judicial, el candidato de los sectores de izquierda manifestó que estaba listo para debatir con Rodolfo. Por su parte, el exalcalde de Bucaramanga se tomó unas horas para estudiar la tutela. Este miércoles, al anochecer, Rodolfo Hernández anunció que solicitó una declaración del fallo de la tutela que le ordenará el debate con Petro y que el jueves sorprendió al anunciar que aceptará al cara a cara, pero con algunas condiciones. El exalcalde propuso que el debate sea en Bucaramanga de 60 minutos, que las respuestas sean de 5 minutos y que haya 20 temas específicos. Propuso algunos y que los moderadores sean 3 hombres y 3 mujeres, entre las que planteó a las periodistas Vicky Dávila, Darcy Quick y Jessica de la Peña. La respuesta de Petro
no se hizo esperar. Minutos después y en medio de una caminata atendiendo a periodistas, el candidato dijo que aceptará el debate y que iría a Bucaramanga. Posteriormente afirmó que estaba listo para el debate con Rodolfo, quien según el candidato del pacto histórico no quería esa discusión, sino que le obliguen a ella. Yo no pongo condiciones a este debate, ninguna. Dejo en manos del sistema de medios públicos todos los detalles del debate, desde los y las moderadoras hasta los temas incluidos, por supuesto los que usted plantee, afirmó Petro y había agregado: nos vemos allá. Aunque quede por definir todo el asunto logístico, las posiciones de los dos candidatos dejan ver que finalmente sí habrá un debate que pueda ser clave para definir quién será el nuevo presidente de Colombia, especialmente tomando en cuenta que las últimas encuestas de intención de voto revelan que la diferencia entre los dos aspirantes es mínima y que el país se prepara para un verdadero voto finish. El otro tema para definir sería la fecha de la realización del debate, tomando en cuenta que la segunda vuelta presidencial será el próximo domingo y que el tiempo apremia para que se desarrolle la discusión final entre los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.